Mi nombre es Carlos Hernández Franco y voy a hablarles del lenguaje en Gottlob Frege. Gottlob Frege, iniciador de la filosofía del lenguaje, emprende el problema del significado en contra del psicologismo como entidades mentales. Su teoría está basada en concepciones semánticas, apoyada en significados y en el análisis contextual de enunciados. Su estudio se ubica en el realismo del significado. Al signo lo separa en referencia y sentido. En el texto Una aproximación a la filosofía del lenguaje, de María Josefa Poli y Esther Romero, se presenta una serie de razones para cuestionar la posibilidad de una postura realista en Frege. Considerando dichas razones, en el presente texto se presenta un argumento a favor del lenguaje acorde a Frege en una postura realista, dado que propone la conexión entre sentido y referencia. Se analizará la evidencia desde el punto de vista semántico. Frege sustenta que los significados de las expresiones son independientes en la mente de los individuos. El pensamiento es objetivo, así como el sentido de las expresiones. Estas concuerdan con la estructura de la realidad y del lenguaje, ante lo cual el lenguaje es un reflejo idéntico de la realidad. En cuanto al realismo del significado, en alusión al sentido y a la referencia, el significado es objetivo y analizable. Aunado a lo anterior, los sentidos y las referencias de las expresiones se llevan a cabo en dos principios de la teoría de Frege. Estos son el principio de composicionalidad de la referencia y el principio de composicionalidad del sentido. En resumen, puede acotarse que el significado de las expresiones están interrelacionadas entre el signo, el sentido y la referencia. La hipótesis es la siguiente. El lenguaje acorde a Frege cae en una postura realista, dado que presupone la conexión entre sentido y referencia. Y las evidencias nos dicen que la posición de Frege asume inicialmente para desarrollar su teoría del significado y está orientada en un enfoque lógico. Parte de argumentaciones matemáticas que permiten elaborar un lenguaje para el pensamiento, basado en las nociones del contenido de las expresiones. Aborda el problema del significado desde una concepción semántica. Frege es un realista semántico, porque sostiene que los significados de las expresiones en general, que a menudo son entidades abstractas, tienen una existencia independiente de la mente de los sujetos que las piensan. El sentido semántico se enfoca hacia significados de objetividad. Frege es un realista y considera que las entidades abstractas tienen una existencia autónoma e independiente en la mente de los sujetos. Los pensamientos son objetivos, igual para todos e independientes de nuestro conocimiento de ellos. El pensamiento debe entenderse aquí con el mismo carácter objetivo en el que se entienden siempre los sentidos de las expresiones. El realismo del lenguaje radica en la formulación de las expresiones. Si la estructura de la realidad y del lenguaje coinciden, el estudio del lenguaje es un medio útil y disponible para descubrir la estructura de lo real. En esta medida, se pone de manifiesto que el lenguaje y la realidad operan hacia la misma finalidad. El lenguaje es idéntico reflejo de la realidad, aunque lo real no se reduce al mundo físico. Entender el realismo del lenguaje va más allá de su propia composición. Ser realista implica, en algún sentido, que la realidad extramental y extralingüística es lo primero. En cuanto a la proposición del significado desde la perspectiva realista y en relación al sentido y la referencia, se menciona que la noción fregiana de significado tiene como características más relevantes, en primer lugar, que pretende ser objetiva y no psicológica, y en segundo lugar, que es una noción compleja, analizable en sentido y referencia. Por otro lado, y en concordancia con el punto de partida de la lógica y la matemática, Frege da una nueva orientación al proceso de los enunciados. Una de las novedades más fructíferas que Frege importó de las matemáticas al estudio del lenguaje es su propuesta de eliminar el análisis de oraciones y fórmulas en sujetos y predicados, para sustituirlo por la división en argumentos y funciones. Por lo general, en los enunciados aparecen el sujeto y el predicado. En el caso de la teoría de Frege, estos son sustituidos por argumentos y funciones. Frege adopta desde el principio la distinción entre argumento y función en lugar de la más tradicional entre sujeto y predicado. También ante el problema del significado, para su explicación se considera el contexto. La tesis básica es, dicho brevemente, que lo que habitualmente se entiende por significado, esto es,
el papel semántico que juegan las expresiones en los contextos en los que aparecen y lo que aporta al comportamiento lógico-semántico de expresiones más complejas de las que las primeras podrían formar parte, es en realidad una mezcla de dos nociones bien distintas. A estas dos nociones las llama Frege sentido y referencia. El sentido y la referencia, a partir del signo, se enmarcan en un principio de composicionalidad. La determinación de los sentidos y las referencias de las expresiones complejas se llevan a cabo en la teoría fregiana gracias a dos principios que podrían llamar principio de composicionalidad de referencia y principio de composicionalidad del sentido. Asimismo, la relación entre el signo lingüístico, el sentido del signo y su referencia es la siguiente. Todo signo perteneciente a un lenguaje tiene un sentido, y en un lenguaje lógicamente perfecto, todo signo con sentido debería también tener una referencia, aunque a la misma referencia le puede corresponder más de un signo. Siguiendo con la concepción semántica, las expresiones y las funciones tienen un sentido y una referencia, y lo mismo vale para los nombres, aunque hasta el momento sean considerando solo sus referencias. Finalmente, el significado de las expresiones tiene una relación entre el signo, el sentido y la referencia. Conocer el sentido de un signo ayuda a conocer su referencia porque el sentido es, en cierto modo, una guía hacia la referencia del signo, pero es solo una guía parcial, puesto que con el sentido la referencia no queda totalmente determinada. Se puede concluir que la hipótesis señalada, el lenguaje acorde a Freud, cae en una postura realista, dado que presupone la conexión entre sentido y referencia. Se sostiene dado que el desarrollo donde se indica que su teoría del significado recibe un tratamiento con base en una concepción semántica y por lo tanto en significados de objetividad. Lo realista del lenguaje consiste en la enunciación de las expresiones, vinculadas en su estructura, ya que el lenguaje es reflejo de la realidad. La postura de Frege en cuanto al significado deslinda el carácter psicológico hacia la objetividad y en esa dirección se analiza el sentido y la referencia. A este respecto, la teoría de Frege consta de dos principios, principio de composicionalidad de la referencia y principio de composicionalidad del sentido. Por lo tanto, con la concepción semántica, las expresiones tienen un sentido y una referencia, y esto le da perfil de realismo al lenguaje. A falta de una contradicción o caso excepcional, se deduce que la hipótesis es viable.